Hola mi querida familia, hoy les traigo un nuevo capítulo del Rey del Vacío del Apocalipsis. No olvides que me estaréis apoyando muchísimo dejándome tu preciada suscripción. Y a ver, sin nada más que decir, continuamos con el video. Todo continúa cuando el gran profeta se percató de la presencia del protagonista que se encontraba volando, haciéndolo pensar que aquel hombre que podía volar tan bien como él, suponiendo así que también era de nivel 10, ordenándoles a sus tropas que fueran hacia el ataque. Por otro lado, el protagonista, sin siquiera ponerlo en serio delante de sus ojos, le comentaba que delante de él nadie había sido capaz de escapar todavía, usando así una habilidad llamada Destierro del Vacío. El gran profeta ni siquiera se había percatado de que este había sido enjaulado, lo cual se percataba tiempo después que era una jaula espacial, haciendo que el prota le diera la razón, diciendo que debería concentrar los recursos, ya que gracias al viejo petrolero por proporcionar los recursos, solamente debería mirar en silencio mientras que era capturado. Mientras que se intentaba librar de aquella jaula espacial del protagonista, se preguntaban qué demonios era aquella habilidad que era demasiado abominable, preguntando que por qué no se podía atravesarla con su fuerza de nivel 10. Mientras que el protagonista se encontraba sobrevolando la zona, le ordenaba a sus tropas que los matasen a todos, lo cual la reina oscura del mar tenía la espada del protagonista, mientras que te comentamos que debería dejárselo todo a sus manos, ya que esta era bastante poderosa ahora, usando varias habilidades, atacando a las tropas del gran profeta, mientras que estos presos del pánico se preguntaban qué maldita habilidad era esa. La hermana de menor del protagonista, por otro lado, usaba su oscuridad, causando una gran explosión de oscuridad, haciéndose que el protagonista dijese que no era extrañar que el rey de los muertos dijera que al ver a Shenlong también tenía que correr con la cola entre las patas, ya que después de todo también se estaba percatando lo aterrador que era Shenluo. Por otro lado, unas personas que también estaban en la escena decían que era aplastante, simplemente era un aplastamiento unilateral. Su santidad también saltando en la escena gritaba que esta no podía robar todo el protagonismo para ella, usando su habilidad. Este decía que mirasen al pilar del rayo en esa era. Aquellas personas que eran impactadas por la habilidad de su santidad decían y gritaban que no pelearían más, diciendo que por favor los socorriesen. Aquellas personas del lado del gran profeta maldecían a Shenlong, gritándole que donde estaban, llamando también al señor Dios Tortuga, pidiendo que por favor los salvase. Mientras que el Dios Tortuga veía desde abajo, el gran profeta le gritaba al dios Tortuga que qué demonios estaba esperando, lo cual pensando qué demonios podría estar esperando él, ya que naturalmente estaba simplemente esperando escapar, pensando que aquellos tontos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, ya que no quería quedar atrapado en aquella horripilante batalla. Él directamente tendría que escapar, huyendo por su vida y temiendo. El protagonista, por otro lado, desde arriba le decía a su hermana menor que terminase aquella batalla. La hermana menor lanzaba aquel ataque horripilante, mientras que el dios tortuga pensaba que menos mal que el caparazón de la tortuga lo bloqueaba, si no estaría muerto. De lo contrario, haciendo que ésta pensase que había algo que no podía matar de un solo golpe. Dirigiéndose hacia el dios tortuga, balanceando su espada, lanzaba la luz silenciosa. El dios tortuga, miedoso, cerraba los ojos, gritándole que no lo hiciera, ya que está bajo la protección del rey del mar, diciéndole y advirtiéndole que tuviera cuidado con el Lord Rey del Mar, que esto lo vengaría y los mataría a todos. A lo cual, tras esperar unos segundos, podría notar, tras abrir los ojos, que realmente se había detuvido, lo cual el nombre del Rey del Mal era bastante impresionante, a lo cual aquella hermana menor del protagonista se dirigía hacia el protagonista diciéndole que si acaso esa tortuga era de sus tropas, mientras que por otro lado le decía que había demasiados mariscos y era posible que haya sido reclutado, pero no lo había visto, por lo tanto deberían dejarlo con vida por ahora, y cuando ya hayan resuelto aquí el asunto lo interrogaría con más detalles, lo cual el protagonista le decía al dios tortuga que encogiese su cabeza y esperase donde estuviera, y si llegado el caso se movía, lo mataría directamente, haciendo que pensase que si se acobardaba simplemente podía encoger su cabeza, pensando si también que pero el prestigio del señor dios del mar era
bastante útil. Una hora después, la batalla finalmente había acabado. Obviamente el protagonista había ganado, a lo cual el gran profeta no podía creerlo, ya que todas sus tropas estaban aniquiladas. Y así, la jaula había sido liberada, a lo cual el gran profeta, arrodillándose ante el protagonista, decían que no debían haber enfrentado al dragón, lo cual su respuesta era que no importase qué, ya este había venido, por lo tanto tendrían que quedarse. Obviamente esto no era una forma viva, a lo cual el protagonista le decía que tuviera cuidado en su próxima vida, no tendría que ir de nuevo al reino dragón. Por otro lado, después de matar al gran profeta, una persona se le acercaba al protagonista dándole las gracias, mientras que este se volteaba y le decía, ¿gracias qué? Si eso era lo que se supone que debería hacer. Por otro lado, se escuchaban los gritos de una persona diciendo que lo ayudasen y que se lo soltasen, proclamándose a sí mismo el señor del mar, llamando la atención de aquella persona que se le ve acercar al protagonista y también al protagonista. A lo cual, aquella escena era su santidad que agarraba al dios tortuga por la cola y lo balanceaba así, haciendo que el protagonista pensase que en verdad para ser un rey perro este tenía, haciendo que el protagonista se asustase pensando que en verdad para ser un perro tenía que ser el rey de la ley, a lo cual este le ordenaba a su santidad que lo trajese ante sus pies. Tiempo más tarde, poco tiempo después de que el dios tortuga se presenciase delante del prota, le empezaba a gritar que tenía muchísimo valor, ya que era el señor del mar, y si se atrevían a jugar con él de esa manera, preguntándole que si acaso no querían vivir, advirtiéndole que no era nada frente al señor del mar. Lo cual, este, sin siquiera preocuparse, le preguntaba que si acaso había visto al rey del mar. Aquella tortuga le decía que por supuesto que sí, este incluso había sido montado por el rey del mar, también afirmándole que tenía un primo que había ascendido al rango rey con la ayuda del señor rey del mar, preguntándole que si acaso sabía lo que era el poder divino, ya que este por supuesto nunca lo podría haber visto. Por otro lado, la waifu del protagonista, su hermana y la hermana menor del prota, decían que si acaso aquella tortuga estaba ahí para burlarse de ellos, preguntándose que si acaso una docena de reyes riéndose a carcajadas delante de este. Aquella tortuga no sabía en lo que se estaba metiendo al decir que era así de gracioso, mientras que era apuntada por la espada de la hermana menor del protagonista, le llamaba estúpido diciéndole que su hermano mayor era el rey del mar, haciendo que este entrase en pánico, mientras que aquella persona que se le vio cerca al protagonista le preguntaba a Shenluo que si acaso él, sin siquiera terminar de escuchar lo que estaban diciendo, este le afirmaba que este era el rey de los mares. Por otro lado, pateaba a la tortuga y le decía que se perdiese y le preguntase a su primo rey si este era el rey de los mares o no, y si este no veía cuando convocaba la convención de mariscos estaría muerto para entonces. Lo cual aquella señorita se le acercaba al protagonista preguntándole que si acaso de verdad era el rey del mar, preguntándole también que si acaso era verdad que tenía docena de secuaces a nivel del rey, lo cual este le afirmaba que era el rey del mar, pero en cuanto a docenas de nivel rey, estaba seguro que pronto los habría. Por lo tanto, se le preguntaba que si con su nivel de habilidad no era fácil resolver los desafíos de la supervivencia en el apocalipsis. El proto le respondía que este quería sobrevivir al apocalipsis más que cualquiera de todos estos, ya que todo lo que había hecho había sido para sobrevivir al apocalipsis, diciéndole a Mujón que había algo que necesitaba de su ayuda, pidiéndole así que este quería que todos le ayudasen a encontrar algo como recompensa. Este le daría 1 kilogramo de arroz al día si no tenían que preocuparse por la seguridad, ya que enviaría personas para protegerlo. Por lo tanto, tras escuchar la propuesta del protagonista, todas las personas que seguían a Mujón le decían que esto lo haría y que contase con él, recordando que ya había pasado bastante tiempo de que había empezado el apocalipsis y la única persona que tenía tanto suministro era el protagonista, lo cual el protagonista le daba las instrucciones que este quería 100 personas en un grupo, pero si este encontraba lo que quería, entonces este le permitiría hacerle cualquier solicitud, y al mismo tiempo el equipo en el que se encontrase recibiría una recompensa de 100 kilogramos de carne de cerdo por persona, ordenándoles que todos los que estuviesen dispuestos se pudieran colocar a la izquierda
izquierda y este se encargaría de todos que cruzasen el mar, a lo cual inmediatamente toda la multitud se fue a la izquierda dejando el lado derecho simplemente con el vacío. Tiempo más tarde, ya al anochecer, el protagonista se encontraba en su ciudad, Aurora, lo cual le decía a la gatita Ross que habían vuelto, mientras que este, después de bañarse, le preguntaban que si acaso ésta había alcanzado el nivel del rey, por lo tanto, esto le comentaba que lo había alcanzado alrededor de las 8 de la tarde, o quizás de la noche, a lo cual esta le advertía de que faltaban 9 meses y 16 días, haciendo que el prota se recordase de que ese era el momento de que el monstruo descendiese, lo cual esto le comentaba que ya lo sabía de antemano, pensando que era un poco más corto de lo que esperaba, pero sin embargo era algo aceptable. Por otro lado le preguntaba a Ross que si acaso había desbloqueado nuevas habilidades. Esta por otro lado intentando usar su nueva habilidad le decía que al parecer la había, pero no estaba totalmente segura. En aquel momento una corriente de aura afuera del espacio del planeta decían que estos tenían la esperada llegada a la estrella azul dentro de 10 años. Inesperadamente, aquella habilidad que había liberado a Ross había chocado contra aquella luz azul que está orbitando afuera de la estrella azul. Y después de eso, esto lo ordenaban que la llegada prevista al planeta azul sería poco menos de un año. Inmediatamente a Ross se había percatado de que la había cagado, por lo tanto se retiraba inmediatamente de al lado del protagonista, a lo cual se le preguntaba que qué pasaba, que si acaso estaba todo bien. El prota le comentaba que no había hecho nada con aquella habilidad, sin embargo a Ross le comentaban que era difícil de decirlo ahora y que no le preguntase, ya que este lo averiguaría más adelante de todos modos. Tiempo más tarde, cambiando de escena en la convención de mariscos, estos se encontraban preguntando que por qué no había ido aún el señor Rey del Mar, lo cual aquellos pertenecientes a la raza de los sirenas decían que mirasen arriba, ya que el señor Rey del Mar se encontraba volando, haciéndole reverencia inmediatamente, saludando así al Rey del Mar. Inmediatamente una de las sirenas se acercaba para arrodillarse al frente donde éste estaba aterrizando, diciéndole al señor Rey del Mar que este era su leal sirviente, Linterna Roja, dándole el informe detallado de que según su recuento se sabía que había 126 razas mariscas calificadas para asistir a la asamblea, pero solo 112 habían llegado hasta ahora y faltaban 14 por llegar. Por lo tanto, este le decía que le recordasen a los que no habían ido, que si este no iban, lo mataría si este lo dice. Por otro lado, viendo aquellas personas que se habían llegado a la orilla, decían que aquellos dos mariscos maduros no tenía mucho sentido seguir criándolos. Por lo tanto, se preguntaba que si acaso no sería mejor encontrar una razón para deshacerse de todos ellos. Aquel pez llamado Linterna Roja le decía que su nombre era Bei, presentándose así ante el señor Rey del Mar, dispuesto a servirlo hasta el último de sus días, mientras que este pensaba que era demasiado servicial y realmente se sentía mal por causarle problemas. Por otro lado, este le preguntaba a aquel chico al lado de Bei, preguntándole que por qué no se arrodillaba, a lo cual su respuesta fue bastante arrogante, diciéndole que nunca se había arrodillado y este no estaba acostumbrado, a lo cual todos los mariscos alrededor que estaban asistiendo a la asamblea se preguntaban gritando que cómo se atrevía a responderle así, que este podía arrodillarse, pero él no, ya que claramente no le importaba el señor Rey del Mar, diciéndole al Lord Rey del Mar que lo dejase darle una lección, mientras que el prota seguía con cara de póker. Este pensaba en lo más profundo de su corazón que la razón para deshacerse de él había llegado a su puerta. En aquel momento, al parecer, un pez espada había saltado a las profundidades del mar, llamando a los malditos bastardos, preguntándose qué era toda esa tontería. Y tras ver aquella situación de todos los mariscos que se estaban arrodillando ante el protagonista, se volvía a las profundidades diciendo que no iba a jugar con él. Sin embargo, el prota tenía otras ideas al respecto de este, preguntándole que si acaso quería volver usando su poder del vacío para hacerlo volver al frente de él. Claramente este lo llevaba a tierra firme, preguntándole qué demonios le había hecho.
Inmediatamente él usaba su poder para detener el tiempo, volteándose para decirle a sus hermanas menores que rápido usasen sus habilidades con él, haciendo que ésta pensase que si realmente sabía cómo engañar, entonces este haría lo posible para cooperar con su actuación. Seguidamente, la hermana menor le decía que no se molestase al hermano menor, ya que este tendrían que ver cómo lo cortaba con su espada nueva. En ese momento, estos estaban flotando en el aire, a lo cual todos los maricos en asamblea se preguntaban que por qué no se agachaban, que si acaso no tenía miedo de morir. Por otro lado, se respondían entre ellos mismos diciendo que el señor del mar acaba de decirlo, que si acaso no usó su poder divino para contenerlo. Por lo tanto, era cierto que no era que no pudiera huir, sino que el prota lo había detenido. Por lo tanto, decían que los métodos del señor rey del mar eran cada vez más misteriosos, ocasionándoles miedo. Mientras que comentaban que hace 2 años, como el señor del mar había desencadenado un poder divino sin fin, otorgando bendiciones a todas las criaturas marinas, ayudando al pez elegido a producir la evolución, y si no, estos se preguntaban que en dónde estaría aquel pez hoy. Pero así, a pesar de que había usado su poder divino para fortalecerse, no muestra gratitud, por lo tanto realmente no valía la pena de llorar su muerte, pensando que había aprovechado esa oportunidad para engañarlos un poco. Por lo tanto, se llamaba a sí mismo un genio, a lo cual estos quedaban conmovidos por las palabras del protagonista, diciendo que si no fuera por el rey del mal, estos no estarían ahí hoy, comentándoles también al señor rey del mal que esto harían su mejor esfuerzo para ayudarlo en el futuro. Inmediatamente se dirigía a Linterna Roja diciendo que ahora le dieran los 5 primeros puestos en la actuación del mes pasado, a lo cual este se arrodillaba respondándole así a su señor que los 5 primeros en los resultados del mes pasado eran 4 diferentes maricos alrededor que se encontraban más a la orilla, incluyendo así también como quinto al dos tortugas, lo cual el protagonista le decían que a estos 5 después estos tendrían que ir con él cuando acabase la reunión, ya que este desencadenaría poder divinos para estos, a lo cual el dios tortuga le decía que este era el mejor de todos, que por qué no se iba él solo, mientras que su primo menor le decía que este tenía demasiado valor y como se esperaba de su primo, un nivel rey, este estaba cuestionando al rey del mar. Por lo tanto era demasiado valiente, a lo cual hacía que el protagonista pensase que si no se mostraba respeto de esa manera buscaría una excusa para enfrentarlo más adelante, es decir, aniquilarlo por completo y por su existencia de ese mundo. A lo cual, de manera calmada, le explicaba que ya había avanzado al rango de nivel rey, por lo tanto se necesitaba demasiado poder divino para avanzar aún más y su actuación no era suficiente, diciéndole así también que podía seguir ahorrando y que cuando llegase el momento, este lo enviaría poder divino para que superase el rango rey, a lo cual este, siendo bastante obediente, le daba las gracias a su rey, diciendo que haría lo que pudiese. Por otro lado, una de las sirenas le decía a su rey que este también quería seguirlo, ofreciéndole un tributo, diciéndole que esa era su perla compañera, que esta podía incrementar el poder de hielo y aunque perderla reduciría su fuerza, le gustaría ofrecérsela. A lo cual el prota casualmente le decía que como podía quitarle algo y menos algo tan preciado. Sin embargo, este le explicaba que no tenía otro regalo para honrarlo. Por lo tanto, tras ver la determinación de Bei Bei, este le aceptaba aquella perla de hielo, pensando así que esa Bei era muy buena, por lo tanto sería su dama de honor junto a Linterna Roja. Inesperadamente, uno de sus subordinados en ese momento, llamándolo inmortal, le daba la última información diciéndole que Daehan acaba de obtener un cristal de grado rey, por lo tanto debería ir a ver la situación. A lo cual el prota le había caído como anillo al dedo, pensando que aquel espía realmente estaba trabajando duro. Despidiéndose inmediatamente de todos los mariscos, le decía que la próxima asamblea general era dentro de un mes y si acaso le informaría si ocurría algo inesperado. Por otro lado, teletransportándose hacia el bosque donde se encontraba Daehan, este le preguntaba que si acaso realmente había matado a un zombie nivel rey, a lo cual esto le hacía pensar que acababa de adquirir aquel cristal de nivel rey y su hermano mayor ya se encontraba ahí en escena, pensando que aquel chico lo había
había delatado, por supuesto, este no podría quedarse en sus filas, a lo cual Daehan le daba aquel cristal del grado rey a su hermano mayor, haciendo que este pensase que por qué Daehan era tan consciente hoy, es decir, era tan generoso, mientras que este se encontraba pensando que también le dolía, ya que era mejor que el hermano mayor no usase la fuerza para no afectar la relación entre sus hermanos, mientras que le comentaba que se estaba ahí hoy gracias a él. Por lo tanto, aquel cristal, por supuesto, debería ser un tributo para su hermano mayor, a lo cual tras ver la actuación de su hermano menor zombie le decía que está demasiado feliz, ya que este tenía un gran sentido de lealtad a su hermano mayor. Por lo tanto, estando tan contento, este le daba la orden de que podía guardar aquel cristal para él mismo, ya que de todos modos pensaba que cuando llegasen los monstruos, Daehan también debería tener más de una docena de zombies de nivel rey y alrededor de unos 200.000 o al menos unos 100.000 de nivel 9 o nivel 10, ya que también era una fuerza que no se podía pasar por alto. Por lo tanto, no podría herir su corazón en ese momento. Por lo tanto, también le daba la información de que su hermano mayor fue hasta allá. Simplemente era para verlo y de paso informarle también que en el futuro, si obtenía cadáveres de alto nivel, podría guardarlos para su hermano mayor, ya que tenía un uso para ellos. Lo cual Daehan le decía con lágrimas en los ojos que no había problema y que se necesitaba muchísimo. Preguntaban que si acaso unos cientos era necesario para llevárselos. A lo cual el protagonista le decía que no era necesario y que si no había otros asuntos, este se iba a retirar. A lo cual Daehan le interrumpía y le decía a su hermano mayor que se llevase a Wang Jian, mintiéndole diciendo que aquel chico estaba acosando a sus subordinados, por lo tanto no podría soportarlos más, haciendo que el protagonista pensase que si incluso estaba acosando a los zombies, preguntándole que si acaso había algo malo en su cabeza. Tras escuchar la acusación de su hermano mayor zombie, este se le acercaba hacia el inmortal rogándole, diciendo que no quería seguir ahí, ya que comer carne mutada todos los días era peor que la muerte para él, a lo cual la situación actual no le dejaba otra opción que llevárselo con él. Cambiando de escena, el protagonista ya se encontraba en la ciudad Aurora, a lo cual la gatita salta de emoción diciéndole al protagonista que por fin había vuelto, bastante emocionada. El protagonista, tras ver que esta le había saltado encima, le preguntaba qué estaba pasando, que por qué esta se encontraba tan emocionada. Aquella gatita, moviendo la cola, le decía que tenía una buena noticia y que la siguiese, ya que tenía una buena oportunidad especial para él, haciendo que el protagonista pensase que si podía ser descrito como una oportunidad por alguien como Arroz, entonces seguramente no era algo sencillo, a lo cual le preguntaban de qué se trataba aquella oportunidad. Volviendo así a su forma de felino, este les comentaba que todavía no lo sabía y que solamente debería seguirla y caminar a través del vacío. Partiendo inmediatamente, el protagonista se ponía manos a la obra hacia aquella oportunidad especial. Tiempo más tarde se encontraba en el continente Feinshou. Sin embargo, este le comentaban que por qué no podría haber nada por ahí, a lo cual a Ross le comentaba que el karma aún no había llegado, por lo tanto tendrían que esperar pacientemente unos días, a lo cual tras mostrarle el lugar, este le decía que su oportunidad esta vez tenía cierto grado de peligro, por lo tanto debería llevarla de vuelta primero y esto podría tener cuidado por él mismo, haciendo que el prota dudase que qué clase de cosa podía seguir siendo una amenaza para él. El protagonista, tras recibir aquella advertencia de la gatita a Ross, comentaba que su vida era más importante, por lo tanto deberían ponerse primero su preciosa traje de armadura morada. Y así, 3 días después, esperando pacientemente en aquel lugar, tras escuchar unos ruidos atrás de la montaña, se preguntaba que si podría ser la oportunidad que le había dicho a Ross, lo cual esto era posiblemente un zombie que estaba muchísimo más allá del nivel del rey. Pero bueno, familia, hasta aquí estaré dejando este maravilloso capítulo del Rey del Vacío ante el apocalipsis. No olvides comentarme qué tal te ha parecido esta maravillosa parte y dejar tu preciado like. No olvides también que estaré dejando una meta de 200 likes para traer la siguiente parte. Y ahora, sin nada más que decir, ¡chao!